vamos a grabar esta pequeña presentación. Les decía que les voy a mostrar en estos instantes el proyecto que ustedes van a desarrollar. Para eso es indispensable, por supuesto, que ustedes puedan, como yo he mencionado anteriormente, que ustedes puedan reunirse en grupos de 5 personas. ¿Ok? Una vez que estén estas 5 personas, pues hay que ponerle manos a la obra. Entonces, lo primero que vamos a hacer, una vez que ya tenemos las 5 personas, a los 5 integrantes, es empezar a trabajar con nuestro proyecto. Y lo primero que vamos a trabajar y que vamos a hacer es precisamente, por ejemplo, en la unidad número 5, nosotros tenemos en este caso tenemos el documento que es trabajado por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se muestra los objetivos del desarrollo sostenible, que está precisamente acá. ¿Ok? Unidad número 5, teoría del desarrollo sostenible, y el primer trabajo que ustedes tienen, que está en formato PDF, son los objetivos del desarrollo sostenible. Este es el documento aprobado, en este caso, por las Naciones Unidas, donde ustedes van a encontrar no solamente la explicación de qué se trata los ODS, sino también cuáles son los principales indicadores que tiene el mismo. ¿Ok? Para que una vez que ustedes lo hayan leído, pues empiecen a identificar con qué indicador van a trabajar. Vamos a entrar, por ejemplo, de lleno. Aquí están, este es un resumen. Los objetivos del desarrollo sostenible son un total de 17. Empezamos con el poner fin a la pobreza extrema en todas las formas que están presentes en el mundo. Y hay otros indicadores que incluso son más importantes. Bien. En ese sentido, yo lo que voy a hacer con mi grupo es, por ejemplo, me voy al indicador número 1, que dice poner fin a la pobreza extrema, y ustedes van a ver que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores. Por ejemplo, yo leo y digo, el indicador 1.1 dice que para el 2020-30, para el año 2030, se debe erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida como un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares de norteamericanos al día. Entonces, yo he elegido ese indicador. He elegido ese indicador y lo que voy a hacer, o lo que tengo que hacer en este caso, es precisamente promover un proyecto de desarrollo que me permita al municipio de Portachuelo, al municipio de Saavedra, al municipio de Minero, al municipio de Guarnes, al municipio de todos los que están alrededor, como que dice el norte integrado, pues nos permita en este caso desarrollar un proyecto que me permita generar las condiciones para que en el año 2020-30 este indicador se haya alcanzado. ¿Qué es lo que yo propongo? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que en el año 2020-30, en el año 2030, pues podamos, no puede haber ni una sola persona que se maneje o que tenga $1.25 por día en el bolsillo para gastar en alimentación, en trabajo, en todas las actividades. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que prácticamente vamos a desarrollar un proyecto. Este proyecto tiene que tener un contenido, tiene que tener, por supuesto, tiene que tener una identificación práctica, en este caso, de dónde yo voy a desarrollar. Para eso yo voy a elegir un municipio, para eso yo voy a elegir, en este caso, un indicador, y el contenido tiene que tener una carátula, donde está prácticamente en esta guía, donde tiene que tener, por supuesto, un título, y ese título tiene que responder a las preguntas qué, cómo, para qué,
cuándo y dónde. Y este tiene que ser igual, en este caso, al objetivo general. Yo lo he puesto con negrilla para que ustedes puedan hacer un seguimiento. El nombre de los autores, el nombre del docente y la gestión. Ok, cuando yo presento una tesis es necesario que se introduzca la dedicatoria y el agradecimiento. En este caso ustedes lo pueden obviar, ustedes lo pueden saltar y nos vamos a, en este caso, una tabla de contenido. Fíjense, aquí empezamos a ver algo diferente. En la carátula no existe ninguna paginación. En cambio, dedicatoria, los agradecimientos, el resumen, tablas de contenido y otros, sí tiene una paginación, es decir, una numeración. Y aquí nosotros cuando hablamos de normas APA, aplicamos una numeración alfanumérica. Esa numeración en esta primera instancia es prácticamente alfabética. Es decir, vamos a utilizar letras y vamos a utilizar en este caso letras minúsculas que están relacionadas precisamente con las I. Así lo establece las normas APA, de tal manera que fíjense que nosotros tenemos toda esta primera etapa inicial con números, con letras, y una vez que ya entramos en contenido, ya tenemos, nuestra numeración es 100% numérica, partiendo siempre desde el punto número 1. Ok, entonces, fíjense que yo he llenado mi formulario, yo lo tengo, mi documento, mi tabla de contenido prácticamente automatizado. Ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. El mismo caso con el tema de su índice de tabla y su índice de figura tiene que ser completamente automatizado, de tal manera que si yo tengo 5, 4 o más tablas y he trabajado bajo esta de forma inicial, entonces simplemente le voy a decir actualizar los campos, actualizo toda la tabla y de forma automática me genera prácticamente las mismas. Hago un salto de página, un salto de sesión para poder iniciar con una numeración ya numérica. Y empezamos con el capítulo número 1, que es el planteamiento del problema. Aquí vamos a hacer en el punto 1.1, entramos con una introducción. ¿Qué es la introducción? Ustedes ya llevaron prácticamente metodología de la investigación, por ende, ustedes saben perfectamente de qué se trata. Yo no voy a ahondar en estos detalles porque ustedes se supone que ya llevaron esta materia. En ese sentido, lo que se hace en la introducción es simplemente ahondar en la temática, pero hablar de manera generalizada. En ningún momento vamos a especificar objetivos ni nada por el estilo, simplemente es una introducción que tiene una cantidad de hojas entre media página hasta máximo una plana. En planteamiento de problema, aquí es claro que nosotros podamos trabajar ya con el proyecto. Nosotros hemos elegido, por ejemplo, que queremos trabajar con el indicador 1.1. Entonces, el indicador 1.1 decía que no exista ninguna persona dentro del municipio que nosotros hemos elegido que trabaje en este caso o que viva con menos de 1.25 dólares al día. En ese sentido, yo lo primero que tengo que hacer es bajarme. Yo he elegido, por ejemplo, elegí Montero como trabajo. Ok, yo lo que tengo que hacer en esto es buscar el plan de desarrollo plan de desarrollo integral territorial. Se llama. Por supuesto, un plan que esté vigente. Esto lo pueden bajar desde Google, lo pueden bajar justamente a través, si es que no fuese, si no lo encontrasen en Google, tocaría ir, como que dice, a tocar las puertas del gobierno municipal para que nos faciliten justamente esta documentación. ¿Por qué es importante que tengamos nosotros este documento? Porque en este documento, en el plan estratégico o el plan de desarrollo integral territorial, establece no solamente, primero hace un análisis de toda la problemática que tiene el municipio. De tal manera que te va a decir, por ejemplo, cuánta población hay en el municipio de Montero, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son niños, cuántas son personas de la tercera edad, cuántas son las personas que están dentro de lo que viene a ser el PEP,
personas que están o que son económicamente activas, y te va a decir todos los indicadores. Te muestra cómo está el tema productivo, cómo está el tema social, cómo está el tema, cuántas comunidades, cuántas personas tienen acceso a la educación, cuántas unidades educativas existen. Te va a dar prácticamente un pantallazo general de cómo está el municipio de Montero. Y esa es la información que vos necesitas en este momento para poder extraer y para poder elaborar tu presentación de tu problema. Porque prácticamente lo que te va a facilitar o te va a permitir, en este caso, tu desarrollo de tu trabajo es precisamente eso, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos la información, pues simplemente proyectamos, elaboramos el problema. Y el problema tiene que tener 3, 4 elementos. Primero se tiene que identificar dónde se está desarrollando la investigación. En este caso, en el municipio de Montero. Una vez que yo he hecho eso, tengo que identificar cuál es el problema concreto. ¿Cuál es el problema que yo he identificado en el municipio de Montero respecto al punto 1.1 de los objetivos del desarrollo sostenible? Una vez que yo he identificado este problema, pues yo tengo que hacer un análisis de las causas que generan este problema. ¿Por qué se está generando este problema? Pero por sobre todo, yo tengo que analizar cuál es el efecto que está trayendo este problema al municipio de Montero a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Entonces, pues yo simplemente, una vez que he hecho esto, yo lo que voy a hacer es desarrollar ya mis objetivos y la finalidad de la investigación. Dentro de la finalidad de investigación es prácticamente, como lo había mencionado, es alcanzar el poder hacer que el indicador 1.1 que está establecido en los ODS se pueda llegar a cumplir. Para ello yo tengo que colocar acá precisamente que tengo que copiar y pegar y decir, voy a trabajar con el 1.1 del ODS, tal como está acá. Le agarran y lo pegan. El objetivo general, ustedes ya saben cómo tienen que elaborar un objetivo. El objetivo general tiene que ser siempre uno, tiene que responder las preguntas qué, cómo, para qué, cuándo y dónde. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para poder hacer que en el municipio de Montero no exista ninguna persona que viva por debajo de $1.25 por día? ¿Qué acciones, qué proyectos yo puedo desarrollar qué aporte yo puedo desarrollar como futuro profesional para que en el municipio de Montero no existan personas que vivan en extrema pobreza? Y ese, como quien dice, ese es el aporte de mi proyecto, eso es lo que ustedes van a desarrollar. Luego pasamos a los objetivos específicos, que ya ustedes saben que los objetivos específicos en este caso son los pasos o los peldaños que yo voy a desarrollar para poder alcanzar mi objetivo general. Y por supuesto, estos objetivos específicos tienen que responder a las preguntas qué, cómo y para qué. La justificación, en este caso la justificación, el por qué tiene que ejecutarse mi proyecto, el por qué tiene que ponerse en marcha mi proyecto, cuál es la importancia que tiene para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo personal, profesional que yo voy a tener en el futuro, de qué manera puede llegar a contribuir mi proyecto, en este caso, a alcanzar el objetivo o el indicador, en este caso, que nosotros hemos desarrollado. Bien, luego pasamos al tema de la delimitación. En la delimitación, por supuesto, nosotros vamos a determinar de manera puntual dónde y cuándo se va a desarrollar mi proyecto. En este caso, el dónde tendría que decir que se va a desarrollar en el municipio de Montero, que Montero está ubicado a 55 kilómetros en la carretera hacia el norte cruceño, que pertenece a la primera sección de la provincia de Obispo Santisteban. Es decir, tenemos que definir exactamente dónde se encuentra o dónde se va a desarrollar y dónde se va a ejecutar mi proyecto. Y la delimitación temporal nos va a decir, en este caso, que nuestro proyecto se va a desarrollar desde la gestión 2020 al 2030, porque lo que nosotros queremos es que este indicador en el año 2030 sea cumplido. Por consiguiente, es indispensable que esté claramente definido el periodo de tiempo en el cual nosotros vamos a desarrollar. Una vez que hacemos esto, entramos al marco teórico o el marco referencial, como ustedes quieran llamarlo. Dentro de esto nosotros tenemos dos grandes elementos. Primero, el marco referencial. Este marco referencial está relacionado con cada uno de tus objetivos específicos que vos vas a desarrollar.
si tenés 4 objetivos específicos, pues tendrías que desarrollar prácticamente cuatro referencias relacionadas justamente a tu temática. En ella, por ejemplo, hay dos formas de poder desarrollar y poder decir cómo de poder hacer que la información sea presentada en tu proyecto. Cuando tu documentación o la información que has presentado tiene, por ejemplo, más de 40 páginas, más de 40 palabras, como en este caso, tiene 44, la presentación tiene que ser, el autor en este caso tiene que ser presentada como está en el ejemplo. Si tuviéramos que colocar, por ejemplo, información, esto ha sido extraído ya de forma, el autor ha escrito, cuando el autor lo escribe, entonces no es necesario colocar una referencia biográfica. Pero si esto fuese escrito por otro autor, y fíjense que tiene solamente 37 páginas. Entonces, cuando tiene 37 páginas, la condición, las normas APA dicen que esta documentación o esta información tiene que ser presentada dentro de paréntesis, y por supuesto se tiene que introducir la referencia bibliográfica indicando cuál es o quién es el autor del mismo. Para ello es indispensable que podamos recurrir en este caso a Microsoft Word, donde nosotros vamos a decirles aquí en referencias qué es lo que tiene, cuál es el autor, si nosotros hemos traído esta información, por ejemplo, de un libro, si hemos extraído de una tesis, si ha sido extraída precisamente. Ahí nos va a decir, por ejemplo, yo tengo aquí guardado 4 o 5 autores, lo tengo a Navarro, lo tengo a Ferreira, lo tengo a Tobón y tengo a Zapata. Si fuese alguno de estos autores, simplemente le doy un clic y automáticamente ingresa el Microsoft Word al documento. Pero si no, por ejemplo, si no estuviese dentro de esos 4 y es otro el autor, le das a ingresar un nuevo autor, una nueva cita, y aquí le decís si esta cita ha sido extraída de un libro, una sección de libro, de un artículo, de una revista, de un artículo, de un periódico, de una página web, de dónde ha sido extraída la información. Supongamos que es de un libro. Entonces, nosotros le vamos a decir, por ejemplo, esto ha sido extraído, el autor de este libro, vamos a inventar, ¿no? Es el ingeniero Herbas, coloco su nombre completo, le doy a agregar, aceptar, y luego coloco, por ejemplo, vectoría, título, desarrollo ambiente. El año de la publicación, 2019, Ciudad Montero, editorial UARN. Le doy a aceptar, y fíjense que de forma automática, en Microsoft Word ya me instaló o me colocó en este caso la referencia bibliográfica establecida. Está precisamente acá. La forma como yo voy a colocar las referencias, las citas y las tablas, lo tengo acá precisamente como un muestrario. Esta es una forma adecuada que me permite, fíjense, mostrarles una fotografía, es una figura, una tabla también se introduce. Nos vamos también acá en referencias, nos vamos a ir aquí a insertar títulos, donde dice insertar tablas. Aquí le vamos a decir, por ejemplo, si fuese una figura, aquí nos da la opción para poder insertar si fueran tablas, figuras o ilustraciones o ecuaciones. Si fuera una segunda figura, pues le decimos insertar figura, colocamos en este caso la descripción en este caso de lo que estamos mostrando y le damos a aceptar. Como no estoy insertando absolutamente nada, lo voy a dejar ahí. Automáticamente eso te va a aparecer de esta forma. Y de esa misma forma, vos vas a poder hacer, si haces de esta forma, vos vas a poder introducir tu índice de tabla, tu índice de figuras de forma automática. ¿Ya? Siempre tenemos que tomar muy en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de letra, de toda la información que vamos a colocar, pues la letra que vamos a utilizar es Times New Roman, tamaño número 12, así lo dice las normas APA. Tenemos que hacer, por ejemplo, hay una serie de elementos que tienen que ser tomados en cuenta en nuestro formato. Para ello, por ejemplo, vamos a decir que en el párrafo, nuestra sangría es 0.0, y nuestro interlineado en este caso es doble, y en la primera línea
tiene que haber 0,5 centímetros de distancia del margen establecido, que es 2,54 a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. ¿Ya? Esas son las condiciones que te exigen, en este caso, las normas APA. Y luego, por supuesto, vas a ir trabajando todo lo relacionado con tu objetivo número 1, con los 2, el 3, el 4 y el 5. En el punto 2.2 encontramos determinaciones de términos y conceptos. En este caso, es nuestro marco conceptual. Aquí les estoy dejando una serie, un par de ejemplos de cómo ustedes tienen que hacer este elemento. Aquí lo que prácticamente estamos haciendo es precisamente hablar, en este caso, de conceptos que son claves, conceptos que son importantes para la comprensión de la temática que estamos abordando. ¿Ya? Entonces los colocamos y decimos cuál es la referencia bibliográfica de dónde se ha extraído la información. Así se elabora un marco teórico del capítulo número 2 de un proyecto de investigación, un proyecto de tesis. El capítulo número 3 es el marco metodológico. En el marco metodológico vamos a introducir el tipo de diseño de investigación, el tipo de investigación, si este es descriptivo, exploratorio, explicativo o correlacional, si este es un proyecto, este enfoque, qué tipo de enfoque es, puede ser un enfoque cuantitativo o cualitativo, o puede ser un mixto, y cuáles son las fuentes. Las fuentes primarias en este caso, para un proyecto de investigación, es toda la información generada por el autor. Por ejemplo, encuestas, entrevistas. ¿Ok? Cuando esto es indicable que por supuesto, lo tomemos en cuenta. Y la información secundaria es la información que puede ser extraída, y por supuesto es útil para nosotros, que puede ser extraída del informe que ha presentado la Cámara Agropecuaria del Oriente, por dar un ejemplo, del informe del Instituto Nacional de Estadística para la gestión 2019. Esa es la información secundaria, la información que también es útil, pero que no ha sido elaborada por nosotros, sino que la estamos recopilando de otras fuentes de información. La descripción del ámbito, de aquí decimos, nos centramos en este caso en el municipio, y hablamos ya de la determinación de la población y la muestra, qué tipo de muestreo vamos a desarrollar, va a ser un muestreo aleatorio simple, si va a ser sistematizado, si va a ser probabilístico, si no es probabilístico. Ustedes han llevado ya para ese entonces, han llevado estadística, ¿no es cierto? Ya tienen las herramientas necesarias para poder de alguna manera hablar de estos elementos y por supuesto determinar la muestra en el caso de que fuesen a hacer una encuesta. Luego pasamos en este caso a la elaboración y la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de información. Aquí me interesa a mí que podamos desarrollar una matriz de MACAC. Yo les estoy colgando en el documento un ejemplo de cómo debiéramos de hacer. Fíjense que tenemos 3 columnas: objetivos, actividades y tareas. Es decir, es una matriz de consistencia de actividades y tareas donde nos van a permitir, por ejemplo, habíamos dicho en el ejemplo que yo les he colgado acá, tienen 4 objetivos específicos que están precisamente ordenados acá. Y para cumplir el objetivo específico número 1, tengo que desarrollar 3 actividades. Estas 3 actividades me van a permitir alcanzar este objetivo específico. Para alcanzar la actividad específica, la actividad número 1, voy a desarrollar dos tareas. Estas 2 tareas me van a permitir alcanzar la actividad número 1. Estas otras 2 tareas me van a permitir alcanzar la actividad número 2. Estas 2 tareas de acá me van a permitir alcanzar esta actividad desarrollada y presentada en este punto. ¿Ok? Bien, entonces se introduce la forma de introducir una tabla con formato APA. Fíjense que prácticamente tenemos solamente 2 grandes líneas, una arriba y una abajo, y lo demás prácticamente no existe, no está cuadriculado. Luego tenemos que decir qué es lo que vamos a hacer con la información que estamos extrayendo. Yo les he puesto acá como ejemplo que estamos utilizando, que van a utilizar el SPSS en la versión 25, que es la actual, y que para poder tratar los datos que yo voy a generar, voy a analizar la media, la moda
la mediana, la división estándar y cualquier otro elemento que vaya a ser necesario. El cronograma, ustedes saben perfectamente cómo hacer un cronograma, ¿no es cierto? Pero un cronograma básicamente va a salir de acá, de nuestra tabla MACAT. Aquí yo tengo descrito cuáles son mis actividades. ¿Qué es un cronograma? Es la descripción de las actividades en el tiempo. Por consiguiente, lo que yo voy a hacer acá es precisamente hacer un copy-paste, copio las actividades, los pego en cronograma y digo, y pongo nuevas columnas, y en esas nuevas columnas van a estar en este caso los meses en los cuales, los años en los cuales prácticamente se va a ejecutar el proyecto. ¿Ok? Y el presupuesto, ustedes también saben perfectamente de dónde sale. Va a salir en este caso de las tareas de la tabla MACAT. Las tareas yo las copio y pego y añado 3 columnas adicionales. Cantidad, precio unitario y total. Como ya llevaron ustedes prácticamente habilidades, hacer una tabla de presupuesto, pues prácticamente para ustedes va a ser muy sencillo. ¿No es cierto? Bien, entonces, prácticamente acá acabaría nuestro proyecto. Y el proyecto tiene una extensión máxima de 25 páginas. Máxima de 25 páginas, mínima entre los 22, 23. Debe existir, por supuesto, unas referencias, la referencia o la bibliografía. Estas referencias o bibliografías se añaden de forma directa, de forma automática, lo hace Microsoft Word, ustedes también lo tienen que hacer. Por ejemplo, nosotros hemos aumentado, hemos creado una nueva referencia bibliográfica, ¿no es cierto? Aquí nos vamos en la parte del medio y le damos clic derecho y le vamos a decir actualizar nuestra referencia bibliográfica y va a introducir de manera automática la referencia que hemos extraído, en este caso la cita que nosotros hemos extraído, y con eso prácticamente mi proyecto estaría completo, estaría listo para ser presentado y para ser defendido. ¿Por qué le muestro esta guía? Y el video va a ser colgado, va a estar en el aula virtual, lo van a disponer ustedes para que puedan guiarse. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto en lo que es el sistema de evaluación es muy importante, son 40 puntos que están relacionados con este proyecto, ¿ya? Y 40 puntos, por supuesto, son muchos puntos. Yo creo que por favor le tomen como quien dice la consideración necesaria y que por supuesto les permita desarrollar el mismo. Bien, con esto prácticamente estaría nuestro proyecto. Vuelvo a insistir, el video va a ser colgado en el aula virtual. También la guía que yo les acabo de mostrar, el documento en Word también va a estar colgado en el aula virtual, de tal manera que ustedes puedan nuevamente mirarlo el video, puedan bajarlo el video y les ayude en este caso a desarrollar su trabajo. Les recomiendo que utilicen metodología de investigación de Hernández Sampieri, que es una de las personas o uno de los autores que tiene una mayor relevancia dentro del campo de la investigación y que por supuesto les va a permitir guiarse, o les va a permitir recordar aquellos elementos que de repente ustedes se olvidaron cuando llevaron metodología de investigación en primer semestre. Bien, vamos prácticamente a concluir con lo que viene a ser nuestra presentación por el día de hoy y voy a en unos minutos más me conecto nuevamente para poder darles y decirles en este caso cuáles serían los siguientes pasos y para poder aclarar las dudas que tengan respecto a lo que hemos analizado el día de hoy.